Buenas noches, Dios te bendiga y qué bueno que podamos aún en nuestros hogares estar juntos alabando y glorificando a nuestro Dios, siendo edificados a través de su palabra. Y el Salmo 150 va enumerando diferentes instrumentos con los que se puede alabar a Dios y termina el versículo 6, dice: todo lo que respire alabe a Jehová. Qué bueno que en esta noche vos desde tu hogar, que estás respirando seguramente, yo desde mi hogar también respirando, para la gloria de Dios, podamos levantar altares de adoración, de alabanza para nuestro Dios. Sueños que logré alcanzar, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor. Mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí. Hola, ¿cómo andan? Bendiciones. Yo hoy les quería compartir un versículo y una pequeña reflexión que hice y que podemos hacer todos, porque ese versículo nos imita a nosotros. Y está en Mateo 4:16, pero antes del versículo 16 habla de cuando, del 2 al 15 habla de cuando Juan fue encarcelado y Jesús debe empezar a predicar el evangelio y también a decir el arrepentimiento de las personas. Y era cuando Jesús estaba entrando a Capernaum
que ese pueblo estaba habitando en tinieblas. Y ese pueblo, lo que me quiero enfocar es que ese pueblo éramos vos y yo en los tiempos pasados. Y en Mateo 4:16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte la luz les resplandeció. Y yo digo, quiero que recuerdes por 2 segundos cuando vos eras ese pueblo en tinieblas, yo también, y Jesús resplandeció nuestra vida. ¿Qué pasó? O sea, nunca más nos podemos olvidar el momento en que Él resplandece nuestra vida y empieza a habitar en nosotros con esa luz. Y esa misma luz es la que alumbra nuestra vida. O sea que si nosotros no tenemos esa luz, no tenemos a Jesús, porque Jesús y la luz de Él es la que alumbra nuestra vida. Y sin Jesús no vamos a poder tener luz. Y esa misma luz, cuando empieza a habitar en nosotros, va a ir sacando lo que pertenece a las tinieblas, lo va a tirar a lo que pertenece a tinieblas, porque si Dios verdaderamente habita en nosotros, ¿por qué vamos a querer cosas de las tinieblas? Y en 1 de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea que esa misma luz que resplandeció nuestra vida no fue una luz común, sino que fue una luz sobrenatural, una luz que no podés encontrar ni una pizca de tinieblas. Y el versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, que si decimos que tenemos comunión con Él, realmente tiene que ser un hecho, porque si estamos mintiendo no sería un fruto de luz. Y nada, lo que yo quería dejar acá, en la reflexión esta que estoy haciendo, que esa luz, cuando habita en nosotros, va a empezar a sacar cosas, muchísimas cosas, y quizás al tiempo se ve el cambio podemos ver nosotros internamente, porque uno sabe lo que tenemos adentro, lo que tenemos que cambiar todo. Y quiero que pienses que Jesús está orgulloso de vos. Si cuando estábamos en tinieblas, Él va moldeándonos con su luz y va sacando cosas. Así que quería decirte eso, que Él es la luz del mundo, que sin Él, sin Jesús en nuestra vida, no tenemos luz. Y nada, que Dios te bendiga muchísimo en este día, te dé fuerzas, y si estás pasando algún problema o algo, acordate que Él es tu ayuda, que Él es tu socorro y que Él está en cualquier momento.
se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 razones para siempre más, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Qué privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. Me gustaría invitarlo a que me acompañe allí al libro de Proverbios, capítulo 19, verso 2. Y la palabra del Señor nos dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. En otra versión, allí en la traducción en lenguaje actual, nos dice: no es bueno actuar sin pensar. La prisa es madre del error. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos tomado decisiones apurados? Hemos quizás tomado decisiones movidos por emociones momentáneas, por el afán o por la impaciencia misma. Este proverbio nos habla, nos alerta de las consecuencias que nosotros tenemos de vivir de esta manera. Dice que quizás en momentos que tomamos una decisión apuradas por un momento de enojo, por cansancio, tomamos decisiones apurados por alguna situación de dificultad que estamos atravesando, erramos porque nos apuramos. El Señor hoy nos dice: para poder escucharme y así ver el camino que tienes que seguir. Saben, mi hermano, que hay muchas personas que creen que siguen a Jesús, que creen conocerlo, pero el ritmo de vida que llevan los mantiene alejados del Señor. No siguen sus mandamientos, ni siquiera se detienen a ver las promesas que hay de parte del Señor para cada una de nuestras vidas. Otros quizás trabajamos para el Señor, nos enfocamos en sus cosas, pero muchas veces también nos olvidamos de lo que es realmente importante, que es estar en su presencia cada día, que es pasar tiempo íntimo con el Señor, ese tiempo en donde el Señor habla lo más profundo de nuestros corazones, ese tiempo en donde el Señor nos guía, en donde el Señor nos direcciona, donde el Señor además nos da paz, nos da tranquilidad, nos quita toda ansiedad, nos llena de paz, de fortaleza, de gozo. Y de esta manera, y en ese momento íntimo con el Señor, podemos llenarlo de todo lo que necesitamos para afrontar momentos de dificultad. Sabe que el Señor no quiere de nosotros lo que nos sobra de un día ajetreado, de muchas actividades o de una semana entera de haber tenido muchas cosas por hacer, sino que Él quiere ser el centro de nuestras vidas. Él quiere ocupar el primer lugar en cada uno de nosotros. Él quiere que lo tengamos en primer lugar siempre. El Señor hablaba a mi vida y me mostraba, ¿no?, que en las condiciones en las que nosotros veníamos antes de que surja esta situación de la pandemia a nivel mundial, veníamos con un ritmo de vida quizás un poco apurados. Y esto, en este momento, es para que cada uno de nosotros podamos pensar, podamos estar atentos y tomarnos un tiempo para escuchar al Señor
y que sea el mismo Señor el que nos guíe el camino que tenemos que seguir. Espero que haya sido una palabra de bendición, como lo fue para mí también, y que tengan una semana en completa paz del Señor. Dios los bendiga.
hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate, 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 glorifícate. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a compartir juntos la palabra del Señor. Te invito a que me acompañes en la lectura bíblica en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice a partir del verso 1, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Se aproxima una hermosa celebración y es justamente el día de Pentecostés. Pero hay una pregunta que quiero hacer y trasladarla como título de este mensaje. ¿Qué es el Pentecostés? Sabemos que la palabra deriva del griego y habla de 50 o quincuagésimo. Era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Pero en esta oportunidad quisiera hablar un poco, profundizar sobre la tarea, el ministerio del Espíritu Santo y de esta manera poder, a través de distintas palabras, asociarlas y definir el concepto de Pentecostés. Vemos que el Espíritu Santo ya desde el libro de Génesis se movía sobre la faz de las aguas, pero también lo vemos ya yendo al libro de Hechos cuando Él viene a partir de este texto que leíamos allí en el capítulo 2. Más adelante Pedro predicaría y el Espíritu Santo traería convicción a los corazones de aquellos que escuchan el mensaje, quienes claman preguntando ¿qué vamos a hacer? Esto lo puedes leer en Hechos capítulo 2, verso 37. Vemos también en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles que hombres y mujeres fueron llenos del Espíritu Santo. Juan, cuando escribe y capta las palabras de Jesús, capítulo 14 de su Evangelio, versos 16 y 17, allí Jesús dice que el Espíritu Santo estaría siempre con el creyente, que Él sería el consolador. Un poco más adelante, el mismo Señor Jesús hablaría del Espíritu Santo como un maestro, como un fiel guía que nos guiaría a toda verdad, que Él estaría glorificando a Jesús. Él sería quien convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él habría de dar a los hombres poder para ser testigos. Esto nos lo dice Hechos capítulo 1, verso 8. Pedro escribe que los creyentes son santificados por el Espíritu. La palabra de Dios debe ser entregada por medio de hombres santos que fueron inspirados por el Espíritu Santo.
El apóstol Pablo escribe a los Romanos, capítulo 8 de esa carta, verso 16, que el Espíritu Santo afirmaría nuestra relación con Dios como hijos suyos. Solamente he citado algunos de los textos que nos hablan de la persona del Espíritu Santo, pero ya esto es suficiente y podemos ver lo extenso que es el ministerio de esta maravillosa persona. Y esto nos lleva a meditar y a pensar que no fue difícil entender o no es difícil entender la declaración de Jesús cuando escribe allí Juan capítulo 16 verso 7. Jesús dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Allí podemos entender con lo vasto del ministerio del Espíritu Santo estas palabras de Jesús. La conveniencia que Él estaba hablando: a ustedes les conviene que yo me vaya, pues si yo no me voy, Él no ha de venir. Aquellos hombres que acompañaban a Jesús habían sido hasta ese momento un poco más que espectadores, pero se convertirían en participantes. Habían sido observadores, pero estarían por convertirse en líderes y testigos. Ellos habían acompañado a Jesús, pero luego irían en el nombre de Jesús. Le habían oído, pero luego tendrían que proclamar aquello que habían oído de parte de Jesús. Fue justamente en el día de Pentecostés que este potencial se desató en la vida de aquellos que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, debían continuar con aquello que Jesús había comenzado. Y esto nos lleva a esta pregunta: ¿qué quiere decir o de qué hablamos cuando mencionamos la expresión Pentecostés? Ya dijimos de dónde deriva esa palabra, el simbolismo que hay en la festividad judía. Levítico capítulo 23 nos habla de esa ordenanza dentro de las festividades judías. Una de ellas que tenían que guardar cada año justamente era Pentecostés. Pero quiero asociar Pentecostés también a una serie de expresiones o de palabras que también nos van a estar hablando de la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, Pentecostés nos recuerda una oración. Juan 14, verso 16, allí Jesús dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús conocía las necesidades más profundas de los hombres que le seguían. Él conocía sus debilidades, sus temperamentos, su celo mal dirigido. Él había compartido y observado de cerca casi por 3 años y sabía exactamente lo que estos hombres, sus discípulos, necesitaban. Y en su oración como sumo sacerdote, allí Juan 17:9 dice: yo ruego por ellos, no para que los quites, sino para que tú los guardes. Y vemos a Jesús intercediendo por sus discípulos. Solo la plenitud del Espíritu podría transformar a estos hombres y hacerlos dignos representantes de una nueva pasión, del reino de los cielos que Jesucristo había implantado en sus vidas. Y por esto Jesús oró. Pentecostés es también una promesa. Cuando estaba con sus discípulos allí en el Monte de los Olivos, junto antes de ascender a la diestra del Padre, Jesús declara: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esto lo puedes leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 49. Antes, Jesús había expresado lo siguiente: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lo puedes leer en Lucas 11:13. El Padre lo había prometido. Jesús además lo había prometido, que Él personalmente cumpliría con esa promesa. Ellos podían depender de eso. Juan el Bautista, cuando él predica a la multitud allí junto al río Jordán, dice: viene uno después de mí que es más poderoso que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pentecostés es también una predicción, algo que ha de acontecer. Cuando leemos en el libro del profeta Isaías, a este profeta
habló acerca del Espíritu Santo que vendría. Dice allí Isaías, capítulo 44, verso 3. Porque yo derramaré aguas en el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Vemos allí que ya el profeta Isaías está siendo usado por Dios y anticipa, predice lo que ha de acontecer. El profeta Joel, en la misma sintonía, también habla de esta llegada, esta venida del Espíritu Santo, y en el segundo capítulo de su libro, verso 28, dice allí: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. En el gran derramamiento del día de Pentecostés, justamente Pedro, cuando predica allí ante aquella multitud, usa estas palabras. Toma y comprueba y dice: esto es lo que fue dicho en las Escrituras por el profeta Joel. Y allí toma en Hechos capítulo 2, verso 16, lo que esta profecía ya había predicho, había anticipado. Por eso Pentecostés es también una predicción, es decir, el cumplimiento de palabras proféticas que ya estaban en el Antiguo Testamento. Pentecostés es señal de poder. Una de las grandes promesas de Jesús que vemos allí en Hechos 1:8 es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa palabra testigos deriva de la palabra griega mártires, que traducida justamente es testigos, y se usa de vez en cuando en el Nuevo Testamento para referirse a los que han testificado aún hasta la muerte. Allí la puedes encontrar en Hechos 22:20, en Apocalipsis capítulo 2, verso 13, capítulo 17, verso 6. Justamente la palabra griega, o en los textos originales, es mártires. Son aquellos que han dado testimonio y han pagado con su propia vida el hecho de dar testimonio. Y para enfrentarse justamente con esa furiosa oposición, como representantes del Señor, vamos a tener oposición. Ellos necesitaban, y tú y yo necesitamos, de esa abundancia de fortaleza interior que nos da justamente la persona del Espíritu Santo, para poder conquistar aún nuestras propias tentaciones de la carne y controlar esas fuertes pasiones humanas, esos deseos que provienen de la carne. Se requiere ser embestidos del poder del Espíritu Santo. Y Jesús dice así: y recibiréis, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Sería necesario que los débiles se vuelvan fuertes, que los indecisos se vuelvan valientes, que los necios ahora ya tienen que volverse sabios, los tímidos intrépidos, los de doble ánimo deben convertirse en personas de fuertes convicciones. Todo esto, la plenitud del Espíritu Santo es quien lo impartiría. Debían tener poder para enfrentarse a un enemigo astuto y hostil. Debían tener poder para contender siendo inflexibles por la fe. Debían tener poder para hacer milagros y para predicar con denuedo la palabra de Dios. Sus propias debilidades, sus temores interiores podrían convertirse en invencibles obstáculos que debían ser conquistados. Es el poder que les ha sido otorgado por medio del Espíritu Santo, aquello que los va a ayudar y guiar en todo lo que tenían por delante. El libro de los Hechos es un testimonio confiable del poder impartido a hombres comunes, hombres impredecibles, cuya vida estaba controlada y activada justamente por el Espíritu Santo. Pentecostés también nos recuerda que es orar. Hablamos que también es una oración, pero Pentecostés nos habla de orar. Y Pablo allí a los Efesios les dice: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Capítulo 6 de la carta a los Efesios, verso 18. El mismo Judas
Anima a los oyentes a que se edifiquen en su fe, y dice allí en el verso 20, orando en el Espíritu Santo. Es el orden de oración más alto posible. Esa preposición en indica lugar. ¿Dónde oro? En el Espíritu Santo. Mire, cuando Pablo escribe a los romanos, añade una palabra que aclara, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué hermoso poder descubrir, y al mismo tiempo puede volverse hasta un tanto humillante. No sabemos cómo orar, no sabemos cómo hacerlo de la manera correcta, pero, y aquí hay un hermoso pero, tenemos un ayudador, uno que viene en nuestra ayuda, y él pone expresión a nuestros suspiros, palabras a nuestros gemidos, y ora su voluntad a través de nosotros. ¿Hemos de orar como conviene? Pablo dice allí, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por último, Pentecostés es predicar. Uno de los rasgos más particulares y sobresalientes de Pentecostés es que produjo predicadores. Y estos se produjeron de manera instantánea. Dice que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas, y todos aquellos que se habían congregado en Jerusalén, que habían venido motivo de la fiesta, de la celebración que había gente que hablaba distintos idiomas. Dice que cada uno de ellos les oía hablar en su idioma las maravillas de Dios. Hubo una serie de abundantes predicadores instantáneos que comenzaron a contar las maravillas de Dios justamente con la venida, con la llenura del Espíritu Santo. Los discípulos predicaron con elocuencia, con autoridad, usando las verdades del Antiguo Testamento para apoyar justamente el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo. Pocos días antes habían desaparecido entre las sombras y habían abandonado a su Señor cuando Él más los necesitaba. Ahora ellos se enfrentaban con esas mismas autoridades que habían crucificado al Señor, diciéndole que con pecaminosas manos habían crucificado y asesinado a este hombre que era aprobado por Dios. Exhortaron diciendo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibirán el don del Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 38, Pedro es quien exclama esto. La única explicación que hay para este cambio tan brusco de estos hombres, esta radical transformación, es justamente la plenitud del Espíritu Santo en ellos. Esta no fue una experiencia dramática aislada. Cuando recorremos las páginas del libro de los Hechos, el capítulo 4, podemos ver que los apóstoles, Pedro, Juan, son arrestados y son llevados ante el concilio. Luego Pedro dice allí, lleno del Espíritu Santo estaba. ¿Escuchaste bien cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Y uno puede suponer que ya era como una plenitud fresca que la mantenían desde Pentecostés. Sin embargo, posterior, cuando sale Pedro y Juan del concilio, hay una especie de reunión de oración, y dice allí que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto lo puedes leer en Hechos, capítulo 4, verso 31. En cada caso, ser lleno del Espíritu fue seguido por la predicación inspirada y convincente. Predicar fue el método que Dios utilizó para que su palabra sea esparcida. Qué hermoso que cuando somos llenos del Espíritu Santo, eso nos lleva a hablar y a predicar y a anunciar la palabra de Dios. Cuando Jesús, allí en aquella sinagoga de Nazaret, lee al profeta Isaías, una de esas palabras, dice allí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Esto es, para
predicar, para anunciar. En su reunión con sus discípulos, después de la resurrección, Él les dijo, la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. En el último encargo que Pablo le da a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 4, verso 1 y 2, dice, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Pentecostés es también, o nos recuerda, nos lleva a tener presente que es predicar. Y esa predicación tiene que estar ungida, llena de gracia, tiene que ser inspirada, tiene que ser inteligente, tiene que ser sincera. Predicar la gracia de Dios, el amor de Dios, el poder y las misericordias, los justos juicios y la bendita esperanza que Dios ofrece a todos los hombres en todo lugar a través de Cristo Jesús. Pentecostés es la respuesta final de Dios a la tibieza y la apostasía de los últimos días. Significa corazones encendidos, vidas totalmente dedicadas, motivadas por una ardiente pasión por predicar a Cristo, y a este Cristo crucificado, pero también resucitado. Aprovechemos estos días para buscar del Señor, para preparar nuestro corazón. Y así como en Hechos capítulo 2 tuvieron su Pentecostés, tú y yo, como iglesia del Señor, podamos también experimentar ahí un tiempo de renuevo, la visitación del Espíritu Santo, ministrando cada vida, cada corazón. Oramos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Queremos agradecerte una vez más por esta oportunidad de compartir la palabra tuya. Señor, tu palabra bendita a través de las redes. Gracias por este nuevo programa, esta reunión que podemos compartir a través de las redes sociales. Es una bendición, Señor, poder tener esta libertad de hacerlo a través de estos medios. Oro en el nombre de Jesús y pido, Señor, que sean preparados nuestras vidas, que tú nos guíes en estos días para preparar el corazón, y así como aquellos hombres estaban en aquel aposento alto, orando, esperando el cumplimiento de una promesa que llegaría, Señor, también queremos preparar nuestro corazón y disponerlo, porque anhelamos una visitación de tu presencia, una visitación tuya sobre nuestras vidas, sobre tu iglesia, y allí en cada hogar sea, Señor, derramado el Espíritu Santo, obrando en cada vida, sanando, restaurando y aún fortaleciendo, Señor, a los que están en debilidad. Te lo pido en el nombre de Jesús y doy gracias, confiando, Señor, que tú lo vas a hacer. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida abundantemente. Hemos llegado al final de una nueva reunión y como siempre agradecemos al Señor que nos hagas compañía allí desde tu hogar, siguiéndonos a través de las redes sociales, del canal de YouTube, de la página de Facebook, Iglesia El Faro Carlos Casares. Aquellos que están aquí en Casares y en los alrededores nos pueden escuchar por la radio FM 106.5. Está a las 24 horas del día allí transmitiendo música. De lunes a viernes a las 10 de la mañana hay una programación en vivo y realmente podemos disfrutar de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Hay un anuncio especial que queremos compartirte, una invitación. El próximo domingo 31 de mayo vamos a celebrar junto a todas las filiales de las iglesias El Faro en nuestro país el día de Pentecostés. Una celebración única, especial, un programa, una edición limitada, donde todas las filiales compartiremos una reunión unida a través de las redes sociales. Próximo domingo a las 18 horas. 6 de la tarde, a través de este canal de YouTube podrás seguir la transmisión y creemos y estamos orando para que sea un día de mucha bendición para todos aquellos que puedan ser parte. Que Dios te bendiga grandemente. Qué bueno es nuestro Dios, qué hermosa es su presencia y cuánto edifica nuestra vida a través de su palabra. Así finaliza esta reunión, pero nos podéis seguir por las redes sociales que figuran en pantalla y también vas a ver unos numeritos en los cuales podéis llamar
mandar un mensaje de texto o de WhatsApp por pedidos de oración. Y si vivís en Carlos Casares, podés disfrutar de la programación de la radio FM 106.5. Dios siga bendiciendo tu vida abundantemente.